todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Antes de empezar, quería recordar a todos, quería recordaros que vayáis al vídeo del rumbo del canal y votéis en la encuesta para saber, digamos, los temas que más os gustan, porque es cierto que somos un canal pequeño, pero es que habéis votado muy pocos. Necesito que haya, digamos, una muestra mayor para saber los gustos de vuestros, simplemente para saber hacia dónde dirigir el canal más. Que no voy a dejar de tocar los otros grupos, que por los comentarios que me habéis puesto, creo que muchos habéis entendido que voy a hablar solo del tema que más se ha votado. Y no, voy a hablar de todos, solo que hablaré más de los que sean más, de los que simplemente gusten más a la mayoría. Vale. Eso por un lado. Por otro lado también quería que me dejaseis en los comentarios si el sonido os parece mejor. Estoy usando un nuevo software y a ver si de este modo pues consigo mejorar algo lo que es el sonido de mi voz, no lo que es la música, simplemente lo que es el sonido de mi voz. Si os parece que ha mejorado algo o es igual. Vale. ¿Por qué hago este vídeo? Este vídeo es diferente. Este vídeo es distinto porque no voy a hablaros de ningún tema, no voy a daros información de ningún asunto en concreto. Voy a hablar por una vez de mí mismo. ¿Y por qué voy a hablar de mí mismo? Pues muy sencillo. Este canal, como sabéis, no solo doy información sobre la Atlántida o misterios o historia, no. También es un canal de opinión. De hecho, es algo que me parece muy importante, sobre todo porque tiene mucho que ver, aunque no lo pueda parecer en un principio, con la conspiración. Sí, realmente tiene mucho que ver con la conspiración. Está muy relacionado, solo que lo iremos viendo poco a poco, porque todo lo que nos está pasando, todos estos movimientos sociales que hay, realmente no son de forma aleatoria, no han surgido de forma espontánea, están siendo dirigidos y por ello, digamos, tenemos que hablar de este tema, aunque quizá a muchos no os guste, pero es realmente indispensable y pienso que es importante. Y como me he dado cuenta que la gente suele valorar más o menos las opiniones sobre temas que tienen que ver con la política o con la ideología, según la ideología de la persona que le está hablando, pues como me he dado cuenta de eso, pues voy a daros lo que es mi ideología. Voy a hablaros de cuál es mi postura ideológica para que sepáis, digamos, cuando comento algo, quién es el que lo está diciendo. Porque me he dado cuenta que existe cierta confusión en relación a los temas que he tratado de posturas ideológicas, en relación a dónde estoy. O sea, algunos de vosotros pensáis que estoy en un lado y otros de vosotros pensáis que estoy en otro. Y tiene mucho sentido. Lo explicaré, digamos, al final del vídeo explicaré, digamos, mi postura final. Vamos a ver, para poder hablaros de lo cual es mi ideología, he hecho una serie de test. Voy a ir mostrándolos. Estos test ideológicos que hay por internet, en el cual pues indican si eres más de izquierda, más de derecha. De hecho, el más común, el más famoso es el llamado test de Nolan, que, digamos, se divide en 4 sectores, entre conservadores y progresistas, liberales o, digamos, totalitarios. Bien, pues he hecho distintos test para que veáis digamos, dónde me sitúan estos test, que ya hablaremos luego de la veracidad de esa situación. Por ejemplo, en testpolitico.com, como podéis ver, se me sitúa en el centro, ligeramente más liberal y ligeramente más progresista, pero en una postura de centro. Este test, pues la verdad es que es muy cortito, a mí me ha parecido muy incompleto. Realmente todos los temas me parecen muy incompletos y muy sesgados en el principio, en el cual la mayoría de las respuestas no encajan exactamente con lo que uno piensa. Simplemente que te las ponen de cierto modo y algunas están incluso muy mal planteadas. Pero bueno, sigamos con el siguiente test que he hecho. En thepoliticalcompass.org. Como podéis ver, en este caso, aunque el dibujo me sitúa en el mismo sitio, o si os fijáis, en lo que es lo liberal está al revés, está intercambiado. Por lo cual, me vuelven a poner un poco más a la izquierda, pero básicamente en el centro, estoy casi en el centro, como podéis ver, ligeramente más a la izquierda, y en este caso, al contrario que la vez anterior, pues un poco menos liberal. Vale, el siguiente que he hecho es de idrlabs.com, que en esta cuestión me vuelven a poner en el centro, pero en vez de, como en los dos anteriores, me ponen un poquito más a la izquierda, me ponen ligeramente a la derecha. Por las preguntas que me han hecho, pues he aparecido un poco más a la derecha. Y, igual que en el anterior, un poco más, digamos, comunitarista que liberal. Pero básicamente en el centro. Después he hecho otros test de forma diferente, que no son como el test de Nolan,
Por ejemplo, uno de la página creartest.com, pues en el cual pues, te van puntuando y según los puntos que tenga, pues puede ser, digamos, de un partido o de otro, de más de izquierda o más de derecha. La puntuación puede ser entre 9 y creo que son 60 puntos, no estoy seguro. Bien, pues he obtenido 32 puntos. Eso, según, digamos, este estudio, pues me situaría entre el PSOE y el PP. Ideológicamente, ligeramente más en el PSOE. Vale, ahí es donde me sitúan según este test. Y por último, he hecho el de viralizalo.com, el cual, según su resultado, soy paternalista y keynesiano. La verdad es que me sorprende mucho esto porque las teorías de Keynes las conozco, estudio economía, y hay ciertas cosas con las que estoy de acuerdo, pero con otras difiero completamente. Pero como quiera, estos test son muy básicos, pues me ha parecido eso, que soy keynesiano. Bien, esos test realmente son unas herramientas muy burdas que nos sirven para analizar la ideología de alguien, o al menos de la mayoría de la gente. Quizás de alguien que es muy extremista, sí, pero conmigo personalmente no encajan, porque si te vas a un lado y te vas a otro, te parece que eres de centro, y a lo mejor no es eso exactamente. Y la cuestión por la cual no sirve conmigo estos test es porque mis posturas son bastante concretas y bastante diferentes a la que te muestran la mayoría de los partidos. Puedo ir en unos puntos, me voy a explicar mejor. En unos puntos estoy muy de acuerdo con lo que serían las ideas de izquierda, y en otros puntos estoy muy de acuerdo con las ideas de derecha. En algunos puntos estoy muy de acuerdo con lo que se podría considerar progresismo, que no tiene que ver con los progres, al menos con los actuales progres. Y por otro lado, soy más tradicionalista, o sea, según para qué cosa considero una cosa u otra mejor. No creo que este mundo sean de blancos y negros, sino que hay muchos matices de colores. ¿Qué pienso yo de los partidos? Pues cuando yo miro los partidos que hay en el Congreso, yo os confieso que he votado prácticamente siempre en blanco. O sea, quitando una vez que voté a Goku, obviamente fue un voto nulo, pues realmente prácticamente siempre he votado en blanco. Y cuando yo miro el Congreso y veo los partidos que allí están representados, pues yo no me identifico con ninguno. O sea, aquí, como según estas encuestas, pues yo debería votar al PSOE o quizá al PP, quizá con muchos ciudadanos. Pero realmente es que no me gusta ninguno de estos partidos, absolutamente ninguno. ¿Por qué? Pues el PSOE lo ha hecho fatal. O sea, el PSOE a lo largo de los años que ha gobernado ha sido un completo desastre. Por corrupción, por paro, por tomar medidas inapropiadas. O sea, el PP exactamente igual. El PP además es que ni siquiera cumple lo que dice. O sea, es que lo que pone en su programa después no hacen absolutamente nada de lo que aparece en él. De Ciudadanos le escucho un discurso en un sitio y otro discurso en otro, lo cual no me resulta de fiar. Podemos, hay ciertas cosas de Podemos que me gustan, aunque los que seguís mi canal pues me habéis visto criticarlo mucho, porque de hecho de todos los que hay es el que menos me gusta. Ojo, parece una contradicción, pero sin embargo en el tema de social pues es de estos partidos que hay pues el que me gusta más las medidas, digamos, de ayuda a los más necesitados. Pues eso me gusta, pero es que no me gusta casi nada más de Podemos. No me gusta pues que tienen una ideología totalmente totalitaria, hablan mucho de la igualdad, se les llena, pero después ellos no la practican para nada y sus medidas van en contra de la igualdad. Hablan de libertad y después demuestran no defender la libertad en absoluto. Defienden la libertad de los que son como ellos, pero del contrario para nada en absoluto, ya se sabe. Eso de criticar cuando, digamos, la libertad de expresión cuando interesa, y cuando no interesa, pues que le multen con 50.000 euros a alguien que los critica a ellos. O sea, me parece una hipocresía y de verdad no me gusta nada. Los partidos independentistas pues me parecen que están exclusivamente para destruirnos. O sea, yo soy de la opinión que es mejor unir que separar. Por lo tanto, jamás podré estar de acuerdo con un partido independentista, que además que me parece la cosa más insolidaria del mundo. Los partidos independentistas se han dedicado a crear odio. Odio para obtener más poder, y lo hacen mediante la división. Además de que no tienen reparos en mentir de forma descarada para poder lograr sus fines. Además que es el principio de los partidos independentistas es la insolidaridad. Se basan en ser insolidario, en los que tengo más, yo que tengo más no voy a repartir a los que tienen menos. Obviamente eso no lo aplican de forma interna, porque no podría funcionar ningún país. Si los ricos no pagasen más dinero que los
que la gente que tiene menos dinero, pues simplemente las calles de los ricos, donde vive la gente de clase alta, pues podrían estar, serían cubiertas de mármol, y la de la gente más necesitada no tendría ni luz ni asfalto. O sea, el principio de solidaridad es indispensable, y los partidos independentistas usan eso de forma interna porque es de pura lógica, pero son totalmente insolidarios con el resto de lo que son regiones, de las cuestiones de las regiones. ¿Por qué? Por eso solo existen lo que es el independentismo. Allí triunfa allí donde realmente hay dinero, y no se plantean que a lo mejor son regiones más ricas porque se ha invertido más en ellas, en detrimento de otras que se han quedado desfavorecidas. Y no lo recordé, sino incluso a lo largo de siglos. Bien, pues eso es lo que pienso de los partidos que hay. No me gusta ninguno. Vale, de los que hay ahora mismo en el Congreso. Veamos. ¿Cuál es mi ideología? Podéis decir, pues bueno, ¿en qué piensas tú? ¿En qué piensas? Pues voy a ir desgranando punto a punto para, digamos, que sepáis dónde estoy. ¿Qué pienso sobre la monarquía o la república? Pues me da igual. Me da exactamente igual que mi país sea una monarquía o una república. La monarquía tiene unas funciones que las cumple, y de un coste que es ridículo. O sea, cuando se habla de quitar la monarquía por el coste que tiene, me parece absolutamente ridículo, porque el coste de la monarquía española son 7 millones de euros, algo así. Nada más que de lo que se habla, de lo que genera mucho más dinero que lo que cuesta. O sea, realmente por cuestiones económicas es absurdo criticar la monarquía. Ahora, que es cierto que no tiene quizá mucho sentido una función, digamos, hereditaria hoy en día en pleno siglo XXI. También tiene razón. Pero es que a mí me da igual, o sea, es que a mí no me va a cambiar en absoluto la vida nada que mi país sea una monarquía o sea una república. Me trae sin cuidado. Más cosas. Cosas importantes. El tema de la igualdad. Eso es uno de los puntos que yo considero más importantes. Yo estoy totalmente a favor de la igualdad entre las personas. Sean del sexo que sean de la raza que sean de la cultura que sean. Y de la edad que sean también. ¿Qué ocurre? Que el tema de la igualdad está muy manipulado. De hecho, en uno de los test realizados, que era realmente patético, una de las preguntas que hacían era, en referencia a la igualdad: ¿estás de acuerdo con las políticas que se realizan sobre la igualdad? Esa era una opción. Y la segunda opción era: no estoy de acuerdo con que las personas sean iguales. ¿Qué pasa? Que mi postura no está en ninguna de esas. ¿Por qué? Porque yo creo en la igualdad de la gente. Pero es que no estoy de acuerdo con las políticas que se están haciendo, porque creo que las políticas que se están haciendo se llaman de igualdad, pero realmente fomentan la desigualdad, porque no creo en las cuotas, no creo en la paridad. Si tú coges una clase y le pones a todos la misma nota, eso es paridad, consigues una igualdad, puedes decir, pero no es cierto, no es justo. ¿Por qué? Porque estás premiando al que no se lo merece, aquel que no estudia, y castigando al que estudia y debería tener más nota de la que tiene. Por lo tanto, no se pueden usar cuotas, no se pueden usar una paridad para conseguir la igualdad. Eso va en contra de las propias libertades y las propias y los propios méritos de la gente. O sea, esa clase de igualdad a mí no me vale. Y aparte que se están haciendo leyes de supuesta igualdad que lo que hacen es discriminar a gente. O sea, ya no tenemos los mismos derechos. O sea, no se nos, digamos, juzga igual a la hora, digamos, de tener un juicio, en cuestiones penales, en cuestiones de juzgado. O sea, no tenemos las mismas oportunidades a la hora de crear un negocio. O sea, se están haciendo leyes supuestamente en nombre de la igualdad que lo que fomentan es la desigualdad. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Yo creo que todos debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, seamos del sexo o de la raza que seamos. Vale. Y por tanto estoy también completamente en contra de la ideología de género, como también sabréis aquellos digamos, que han seguido mi canal. Me parece una ideología fascista y totalitaria. Curiosamente, todos aquellos que están en contra les llaman fascistas. Muy curioso. Vale. Otro de los puntos claves de mi ideología es la libertad. La libertad, pero no la libertad absoluta. Para empezar, la libertad absoluta no existe. O sea, no existe por la propia naturaleza de lo que es el mundo. O sea, yo puedo querer volar, pero no voy a poder volar. Si me lanzo por una ventana, voy a caer y posiblemente me acabe matando o rompiendo algún hueso. Como mínimo. ¿Por qué? Pues porque existen unas leyes naturales que no podemos superar. Ahora, ¿dónde empieza? Para lo que es las actuaciones, pues sí creo que la gente debe tener libertad de elegir lo que quiere hacer, siempre con un límite, que es que no pise la libertad de otra persona. O sea, tienes derecho a hacer con tu vida lo que tú quieras, siempre que no perjudiques a otro. Esa
es para mí una clave fundamental de lo que es mi forma de pensar. Y se basa prácticamente, lo inunda todo mi pensamiento. O sea, la gente debe tener libertad de poder hacer lo que quiera, la gente adulta, con su vida y tomar sus elecciones. Y también otro punto importante que no se suele tener en cuenta, y es responsable de las elecciones que tomas. O sea, cuando tú haces algo, eres responsable de los actos y las consecuencias que puedas tener. Que la gente parece mentira, parece una cosa absurda que haya que decirlo, pero los partidos políticos están defendiendo una ideología en la cual se dicen que tienes muchos derechos, realmente tienes muchas más obligaciones, pero después parece que no tienes responsabilidades. Hay que evitar las responsabilidades. Y las responsabilidades son necesarias para realmente tener una libertad eficaz. ¿Por qué? Porque si no tienes responsabilidades, tu libertad es falsa. Y no se puede tener una libertad absoluta, porque si no yo, por ejemplo, podría coger, tirar la pared de mi casa y cogerle 2 metros a mi vecino porque simplemente quiero tener una casa más grande. Obviamente la libertad tiene que tener límites, y los límites en este caso serían la propiedad de mi vecino. Igual que si una persona me cae mal, yo no puedo ir y matarlo porque estoy interfiriendo en lo que es el derecho a la vida, en el derecho a la libertad de vivir de esa persona. Por lo tanto, la libertad no puede ser absoluta, tiene que tener límites. Más cosas, como he dicho ya, la responsabilidad. La solidaridad. La solidaridad, en principio, como ya he dicho, para el tema de los impuestos, la distribución de la riqueza, es normal que la gente que tiene más dinero pague más que la gente que tiene menos dinero. Creo que es muy importante el tema de la solidaridad, pero tampoco se puede ejercer en un país, para que se mantenga un sistema, para que crezca un sistema que crea parásitos. O sea, no podemos fomentar que la gente viva del Estado sin hacer absolutamente nada a cambio. O sea, eso no puede ser. No estoy hablando de los pensionistas, ojo, estoy hablando de gente joven y en edad de trabajar. O sea, no podemos fomentar un sistema que tenga a la gente viviendo del cuento, a costa de los demás. Eso no puede ser, sean de donde sean. Ahora, en relación al tercer mundo, la solidaridad con el tercer mundo, me parece muy, muy importante. De hecho, es un tema que voy a tocar en un vídeo porque en un solo vídeo no da, o sea, no sirve. Es muy importante, pero sobre todo hacerlo invirtiendo en los propios países. Así es como hay que ayudar realmente a la gente que está mal en el tercer mundo. Pero como digo, lo trataré en un vídeo exclusivamente. Más cosas. Impuestos. Creo que eso, subirle impuestos a los ricos, vale, muy bonito, pero eso no es eficaz. Los ricos ya pagan muchísimos impuestos en estos momentos. De hecho, si seguimos subiendo impuestos a los ricos, para empezar, no hay bastantes ricos como para realmente conseguir algo. Y lo que consigues es que los ricos se cojan y se vayan a otro sitio. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Tú no puedes coger y largarte a otro país, poner la residencia en otro país. Sin embargo, un rico lo puede hacer sin problema. Si aquí se le cobra demasiado, cogen y se van a otro país. Y al final recaudas menos porque pierdes el dinero que estabas recaudando. Como le pasó a Francia, por ejemplo, con muchos famosos como Gerard Depardieu, que fue muy conocido. Porque este hombre que tenía que pagar el 60% de lo que ganaba al Estado, cuando en otro país pues podía pagar mucho menos. Porque ¿qué hizo? Pues se cogió y se largó. Exactamente eso pasaría aquí. Si no paras de subir impuestos a los más ricos, pues lo que haces al final es perder recaudación. ¿Qué ocurre? Yo creo que cuando se suben los impuestos, se aumentan los ingresos de forma automática, pero disminuyen al poco tiempo. ¿Por qué? Porque destruyes empleo. O sea, no solo creas empleo, aumentas el gasto por el paro, baja el consumo porque hay menos dinero en circulación, y al final acabas recaudando menos. La solución está muy clara. Si es que se ha visto que en Irlanda, se ha visto en Alemania, se ha visto en Estados Unidos, la solución es bajar impuestos y fomentar a la pequeña y la mediana empresa. En cuanto hagas eso, acabas aumentando los ingresos. Es de pura lógica. No es que sea de pura lógica, es que ya se ha visto qué es lo que funciona. El subir los impuestos te soluciona el problema a corto plazo, pero te lo aumenta a largo plazo. Sin embargo, una buena gestión se consigue dando facilidades en la creación de empleo. Consigues que baje el paro y consigues que aumenten los ingresos de los impuestos. Y pienso que hay que invertir muchísimo en energía y en investigación de energía energética y de salud. Me parece fundamental lo que es la inversión en ciencia. Eso debería ser el pilar de una economía. Es mi opinión. Más cuestiones. Otra cuestión, la nacionalización de los sectores. Creo, o sea, he dado ante una vida muy liberal, ¿verdad? Pues por otro lado, pienso que hay sectores que deben ser controlados por el Estado. Pienso que el Estado tiene que controlar ciertas cuestiones como por ejemplo la energía, como por ejemplo la sanidad y
la banca. Sí, la banca debe tener cierto control y también en algunas cuestiones, como por ejemplo la vivienda, me parece bien que haya un control de precios. ¿Por qué? Porque la vivienda no solo la vivienda, sino todos los bienes de primera necesidad, vivienda y alimentación, no se puede descontrolar el precio en función a unas especulaciones del mercado. O sea, el mercado se suele autorregular, pero también sabemos que es muy fácil de manipular por ciertos poderes. O sea, acordado de la burbuja inmobiliaria, incluso en la alimentación, como se disparan de vez en cuando algunos alimentos. Y eso no puede ser. Debe haber un control. Al igual que debe haber un control del tema de la sanidad. Después, el sistema de gobierno del país. Hay gente que prefiere un federalismo, gente como está. Bueno, pues yo abogo por eliminar las comunidades autónomas. Considero que lo que es la política directa debe ser muy descentralizada, en el sentido de que deben, poco menos que la ejecución deben hacerla los municipios y los ayuntamientos, pero el gobierno, digamos, lo que es todas las competencias deben estar centralizadas en un solo sitio. Debe haber una centralización de competencias. Hay que acabar con 17 países, mini países dentro de un país. Eso no funciona. Es un derroche de gasto increíble. Y hay una cantidad de gente enchufada y un gasto absolutamente bestial en el sistema autonómico. Es un despilfarro. Por ejemplo, en la sanidad, cuando en principios de los 90 se transfirieron las competencias, en 10 años casi se multiplicaron por 3 el gasto en sanidad. O sea, es que es ridículo, porque empezaron a meter, a duplicar y a triplicar cuestiones que se podían simplemente hacer de una sola manera. O sea, el sistema autonómico, por el lado económico, me parece una cosa ruinosa, pero es que además está siendo muy perjudicial para lo que es la cohesión de un país. Y lo que tenemos que hacer es unirnos. O sea, hay que unirnos y acabar, no solo que España esté unida, sino ir uniéndonos con otros pueblos para que acabamos siendo una familia, porque realmente somos una familia, cada uno con su idiosincrasia, con su cultura, lo que queráis. Pero lo que hay que hacer es unir, no separar. Y el sistema autonómico está separando a la gente. Además, que una cosa básica en cualquier sistema, digamos, que quiera funcionar bien, es que tiene que haber igualdad entre la gente. Como he dicho, estoy totalmente a favor de la igualdad. El sistema autonómico rompe esa igualdad, porque significa que los de un sitio tienen más derechos que los de otros, y los tienen diferentes. No puede ser que una persona pueda trabajar irse a una comunidad y trabajar sin ningún problema, digamos, como funcionario, y sin embargo, al revés no, porque tiene a lo mejor que aprender un idioma, cuando existe un idioma que lo hablan en ambos sitios. O sea, hay cosas que no están bien. Aparte, que el sistema autonómico está sirviendo para fines realmente siniestros. Solo hay que ver, digamos, el odio que se está creando en algunas comunidades, sobre todo en una que sabéis perfectamente a cuál me refiero. Por lo tanto, creo que hay que recuperar competencias. O sea, si estoy en contra del sistema autonómico, pues obviamente, mientras no se elimine el sistema autonómico, creo que existen ciertas competencias, como la sanidad, como la educación, que deben estar controladas por un gobierno central. Me parece absolutamente básico, sobre todo la educación, porque se está demostrando que está habiendo una manipulación de la historia que tiene que ver con la política, por intereses políticos, que además es que el propósito es crear odio y división. O sea, no solo se manipula la historia de una forma grotesca, sino que encima lo hacen con un propósito de crear odio. O sea, es que me parece realmente dantesco. En cuestiones internacionales, pues creo que España debería alejarse de Estados Unidos y de Rusia. O sea, no me estoy diciendo de alejarnos de Estados Unidos y acercarnos a Rusia. No, creo que deberíamos separarnos, y también de Israel. A Israel, en mi opinión, cuanto más lejos, mejor. Son gente muy problemática. Estados Unidos, incluso lo que es la OTAN, pues no paran de meternos en charcos que a nosotros no tienen nada que ver. Estados Unidos es un imperio que le gusta, pues, estar metidos en fregados, porque además su economía lo necesita, porque tiene una industria armamentística y un presupuesto en armamento militar brutal, y necesita estar en guerras de forma constante. ¿Y qué pasa? Que si estamos en la OTAN y somos aliados de ellos, pues nos están metiendo en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Lo que se refiere a Europa, yo creo que, como he dicho antes, yo soy de la opinión de unir. Ojalá existiesen unos Estados Unidos de Europa, pero la cuestión es que estoy en contra de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está funcionando mal, es una puñetera dictadura. O sea, hay elecciones europeas, realmente las elecciones se hacen en ámbito local, la gente no tiene ni puñetera idea de lo que está votando en Europa. Y no solo eso, sino que en Europa existen unos poderes que están... O sea, si aquí ya existen poderes supranacionales que controlan los partidos políticos y los medios de comunicación, en Europa ya apaga y vámonos. O sea, estamos dándole el poder a gente que no hemos elegido. O sea, porque, como digo, las elecciones europeas son una farsa absoluta. Nadie realmente sabe lo que está votando en las elecciones europeas. Absolutamente nadie. Aparte que después las órdenes vienen de otros lados. Acordaos de Goldman Sachs.
Y pienso que en la cuestión de relaciones internacionales, España debería acercarse más a los países con los que tiene más afinidad cultural, ya sea Italia, Portugal y los países latinoamericanos. De hecho, sobre todo con los países latinoamericanos, con los que compartimos una cultura y un idioma. Me parece fundamental. Y además que deberíamos tener un objetivo común porque quizá mucha gente no se ha dado cuenta, un tema que tengo que hablar, digamos, más adelante de ello, pero existe desde hace décadas, incluso bastantes décadas, existe una auténtica conjura para acabar, digamos, de un ataque hacia todo lo hispano. O sea, ¿por qué países como Brasil, como México o como Argentina, Brasil en este caso no será hispano, pero el latino, ¿por qué no son potencias mundiales? Si lo tienen todo para ser potencias mundiales. Deberían ser de los principales países del mundo, deberían ser auténticas potencias, y no lo son. ¿Por qué? Existen unos intereses para evitar que estos países lo sean. Existe un interés en contra de todo lo que es Latinoamérica y lo que son los países hispanos, los países latinos. O sea, ¿no os habéis dado cuenta de verdad de eso? Ya lo hablaremos. Como digo, poco a poco iremos tocando muchos temas. Pienso que España debería acercarse a lo que es Latinoamérica. Y por último, quería hablar de la educación. La cuestión de la educación. La educación es una porquería. O sea, el sistema educativo es un fracaso absoluto. A lo largo de décadas, los partidos políticos se han dedicado a bajar el nivel de estudios para decir que la gente ha aprobado más. O sea, para ponerse puntos como diciendo hemos conseguido aumentar los logros académicos de los alumnados, va reducir el fracaso escolar. Lo que han hecho ha sido bajar el nivel y lo han ido bajando de forma paulatina, que está ya en unos puntos realmente asquerosos. Cuando uno coge los libros de hace años y los compara con los de ahora, Dios mío, es que es para echarse las manos a la cabeza. Y por no hablar del bilingüismo, lo del bilingüismo es una auténtica estafa. Y yo lo estoy sufriendo en mis hijas. Por lo tanto, pienso que el sistema educativo debe cambiarse en todo menos un aspecto. Hay un aspecto que sí considero que es un acierto tal como está, al menos por la idiosincrasia que tiene este país, que es el sistema de pública, concertada y privada. Me parece acertado. Por un lado, la privada, para aquellos que se lo quieran permitir y se lo puedan permitir, pues me parece muy bien que puedan llevarlo. El público, también me parece adecuado un sistema público gratuito para todo el mundo. Y el concertado, que también es gratuito para aquellos que quieren que lo deciden, les da una libertad para poder llevar a sus hijos a un colegio, digamos, con una ideología que a lo mejor ellos pues se sientan más cómodos, porque la educación pública debe ser laica, pero la concertada puede ser religiosa y me parece bien que sea así. El quitar el concierto como quieren algunos partidos, como por ejemplo Podemos, pues me parece un error enorme. ¿Por qué? Porque los colegios concertados eliminan un gasto increíble. Para empezar, son un porcentaje enorme de todo lo que es la oferta de educación pública. O sea, eliminar el concierto pues significaría que los colegios públicos pasarían a tener 40-50 alumnos por clase. Además de que aumentaría el gasto muchísimo, porque los colegios concertados, el gasto por niño en los colegios concertados es prácticamente la mitad que en los colegios públicos, porque el mantenimiento pertenece al propio colegio. Por lo tanto, sería aumentar muchísimo el gasto público. El sistema de conciertos me parece adecuado y correcto. Da libertad, como he dicho, libertad de que la gente pueda elegir. Incluso creo que es Vox el que ha propuesto lo que es el cheque escolar. Me parece una gran idea que cada persona, que al fin y al cabo todos pagamos nuestros impuestos, pues pueda elegir ese cheque el colegio que quiera. Si es uno privado incluso, pues tendría un descuento de lo que es ese cheque. Y el resto porque lo pague con su dinero si se lo puede permitir. En el caso del concierto y de los colegios públicos, pues que con ese cheque, al fin y al cabo todos pagamos impuestos, puedan elegir el colegio que quiera. Libertad para poder elegir la educación de sus hijos. Me parece fundamental. Además de que el Estado no se debe meter en lo que son la ideología de los niños. Los padres deben ser los que deben tomar eso. El Estado debe regular en lo que es educación el dar conocimiento y dejarse de cuestiones ideológicas. Ese adoctrinamiento que existe en los colegios me parece una cosa realmente horrible. Estoy totalmente en contra de eso. Y bueno, y ya más o menos estos son los puntos. Ya podéis más o menos haceros una idea de mi forma de pensar, pero lo principal lo principal de mi forma de pensar no es esta. O sea, todo lo que he dicho no es lo principal. Lo principal es que yo no creo en la democracia representativa. Ahí está mi principal cualidad. No creo en la democracia representativa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no es una democracia. La gente está muy engañada, la gente se cree que esto es una democracia y cualquiera que lo discuta dice, tú no eres demócrata. Pues vamos a ver, es que esto no es una democracia, esto es una democracia representativa. Lo que tú haces es elegir a un grupo que se supone que te representa, pero realmente esto es para dedicarle un vídeo o dos. Es que eso no es democracia. Y de todos modos, que nadie vaya a pensar que prefiero la dictadura. Ojo, no he dicho eso, ni mucho menos. La dictadura es aún peor, porque en una dictadura puede haber una persona
Cuando una persona lo dirige todo, pues si esa persona es un gobernante maravilloso, pues puede ir bien. Pero lo normal es que no lo sea. Lo normal, la experiencia histórica nos dice que la mayoría de los monarcas absolutos han sido un auténtico desastre. Entonces, realmente no. La democracia es mejor. O sea, la democracia representativa es poco mejor, pero no mucho mejor que la dictadura. Algo mejor es, pero de luego no mucho mejor. Después está el sistema de la democracia real, la democracia auténtica, que no existe en Occidente, no existe, desde hace muchísimos años que no existe, que ya hablaremos algún día de la diferencia entre la democracia y la democracia representativa. Y como digo, yo es que este sistema no me gusta, o sea, no lo considero el más adecuado, ni el más eficaz, ni el mejor. Ya el vídeo se ha alargado muchísimo, se ha ido a más de media hora. Y ya está, ya os hablaré algún día del sistema, digamos, que yo creo que sería el más adecuado para gobernarlos. Y bien, pues aquí lo dejo. Espero que no os haya aburrido demasiado y ya me conocéis un poquito más. Sabéis mi forma de pensar y las ideas que tengo. Vale, pues como digo, pasaros por el vídeo del rumbo del canal y votad. Acordad de votar en ese vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!